el Señor resucitó. Aleluya. Muerte y tumba Él venció. Aleluya. Con su fuerza y su virtud. Aleluya. Cautivó la esclavitud. Aleluya. Jesucristo se humilló. Aleluya. Vencedor se levantó. Aleluya. Cante hoy la cristiandad. Aleluya. Su gloriosa majestad. Aleluya. Cristo que la cruz sufrió. Aleluya. Y desolación se dio. Aleluya. Hoy en gloria celestial. Aleluya. Reina vivo e inmortal. Aleluya. Hoy al lado está de Dios. Aleluya. Donde escucha nuestra voz. Aleluya. Con su amor nos salvará. Aleluya. Hoy sí, hermanos, hasta aquí con las alabanzas. Vamos a dar paso al Pastor David, que nos va a compartir esta noche. Sí, muy buenas noches a todos los hermanos, hermanas, pastores, líderes que nos acompañan desde el día, hace 3 días, ¿no?, que empezamos, y hoy es día jueves, último día, y de verdad como a veces nuestro corazón ya como llega un poco de tristeza, ¿no?, porque estábamos aprovechando al máximo, como escuchando la palabra de Dios, pero hoy termina, ¿no?, y mañana ya los hermanos que han venido de otra ciudad también retornan, hoy también retornan, ¿no? Y es como algo que nos llevamos en el corazón, ¿no?, por escuchar la palabra de Dios. Y yo siempre como veo, ¿no?, la vasija vacía y entra el agua se transformó en vino, dice, ¿no?, como se transformó en gozo, en esperanza. Sí, también entrando la palabra en nuestro corazón, ¿no?, se transforma en esperanza, en gozo, ¿no? Y hoy también, ¿no?, como tenemos la oración, está presente por el arquitecto Jorge Don Weiler Cárdenas, ¿no?, quien es decano de la Facultad de Teología, Filosofía y Letra.
Entonces, Él también en esta oportunidad, ¿no? Como nos dirigirá por medio de la oración. Vamos a encomendar, ¿no? Este seminario en las manos de Dios. Y todos los hermanos también, ¿no? Que están afuera ya pueden ir pasando. Y rápido pasa el tiempo, ¿no? Y así vamos a escuchar juntos la palabra de Dios. Y ¿alguien puede hablar, por favor? Sí, ¿cómo la están pasando, hermanos? Bien, ¿así? ¿Están cansados? Ah, súper, ¿no? ¿Sí o no? Con mucha fuerza. Y muchas veces he escuchado, ¿no? La enfermedad del cuerpo viene por la enfermedad del corazón. Entonces, eso es cierto, ¿no? Sí. Entonces, hoy vamos a invitar, ¿no? Al arquitecto Jorge Don Weiler Cárdenas, quien nos va a dirigir, ¿no? Con la oración. Y Bueno, muchísimas gracias. Amados hermanos, nos ponemos de pie, por favor. Vamos a entregar esta noche el tiempo que vamos a pasar a nuestro amado Padre. Perfecto. Vamos a elevar una plegaria, una oración. Padre Santo, Padre amado, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, Señor, hoy, en esta noche, queremos que tú te glorifiques en todo lo que se haga en este salón. Te pedimos, Señor, que des doble ración de inteligencia, sabiduría, y que todo lo que se diga sea de tu agrado, Señor. Todas las enseñanzas, todo lo que vamos a retener en nuestra mente, en nuestro espíritu, sea para glorificarte a ti, solamente a ti, Señor. Padre Santo, también te pido que bendigas a todos y cada uno de los que están presentes, que reciban una bendición tuya, Señor, que sus familias sean también tocadas con tus preciosas manos, Señor. Que el Espíritu Santo ilumine cada hogar de cada persona que está presente acá. Padre amado, sabemos que tú siempre vas a estar con nosotros. Hoy levantamos nuestros corazones, levantamos nuestras almas, levantamos todo nuestro ser, Señor, porque hoy te ha placido que nos reunamos. Nada lo haces por casualidad, Señor. Todo lo haces con tu sabiduría divina. Y por esa razón estamos todos acá para aprender más de ti, para decirte, Padre, que te amamos, te glorificamos, te bendecimos, Señor, te alabamos, te exaltamos, Señor. Que al solamente escuchar tu nombre, Padre, nuestro corazón salta de alegría. Nuestro corazón está anhelando escucharte a ti, Señor, en las palabras de los expositores. Hoy, Padre Santo, te agradecemos por la vida, Señor, y te agradecemos porque podemos asistir a este tipo de eventos, mientras que en otros países muchos hermanos cristianos están siendo asesinados solamente por leer la Biblia. Gracias, Padre, por ser bueno con nosotros, que nos permites libremente estudiar tu palabra, escuchar tu palabra, entender tu palabra, ver la luz en tu palabra. Gracias, Padre. Y hoy oramos por todas esas personas que están siendo perseguidas en esos países donde la intolerancia a ti, Señor, a la religión, es realmente tremenda, porque hay mucha sangre derramada, sangre de mártires cristianos que solamente por confesar su fe son asesinados, Señor. Gracias, Padre, por fijarte en Bolivia. Gracias, Padre, por darnos esta oportunidad de estar en este gran evento, en
en esta aula grande que es para nosotros un pedacito de lo que vamos a vivir contigo cuando estemos en tu presencia. Bendice a los que van a enseñar, bendice a los que van a hablar a tu nombre. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Sí, estamos muy agradecidos a Dios, ¿no? Porque nos permitió su gracia tan grande de poder participar, ¿no? De este gran evento espiritual. Desde el día martes, ¿no? Nosotros estamos escuchando la palabra. En la mañana había talleres, ¿no? Para predicación del Evangelio, para evangelistas. Y también en la tarde teníamos CLF y por la noche gran seminario bíblico. Y en esta oportunidad también vamos a ver un video documental de IF, ¿no? Y después, ¿no? También vamos a tener grupo Canto de Esperanza. Así que vamos a estar atentos, ¿no? Para poder escuchar, ¿no? Como también, ¿no? Nuestra iglesia tiene como a la par trabajando la Fundación Internacional de Jóvenes. Hemos enfrentado nuevos desafíos desde el año 2001, en forma continua, recorriendo sin descansar para dar felicidad y esperanza a los jóvenes. Actualmente, en IYF, después de 19 años, tiene 215 sucursales en todo el mundo y capacita a numerosos jóvenes para ser líderes del futuro. Hoy, nuestro desafío está dando diversos frutos, cambiando la vida de cada persona. Hemos cambiado la vida de una persona. Hanson Lee, resentido hacia sus padres porque no podía vivir como quería siendo adolescente, era calificado como alguien rebelde y problemático. Junto a sus amigos, no podía apartarse de los cigarrillos y la adicción al juego. Sin embargo, el Campamento Mundial IYF lo cambió a través de sus semanas de tiempo en las cuales aprendió a comunicarse con otras personas. Actualmente es director de IYF en Haití, llevando adelante programas para la sanidad de los corazones de las personas e infundiendo esperanza y valentía a quienes viven en desesperación, sin rumbo y sueños. El Campamento Mundial, que se celebra cada año en Corea y en varios países del extranjero, es ahora el lugar más amplio para el intercambio juvenil a nivel global mediante las conferencias sobre la educación de la mentalidad para enseñar el mundo del corazón, las presentaciones y espectáculos de la cultura internacional, las academias para el aprendizaje de diversos campos del conocimiento, entre otras actividades, las cuales han marcado una verdadera diferencia en la vida de los jóvenes de todo el planeta en la forma de un programa con carácter único. El campamento mundial más reciente en Corea ha contado con la asistencia de unos 4.000 jóvenes y líderes juveniles de aproximadamente 60 países, demostrando la gran escala y el alto nivel del evento. En ese contexto, nuestro programa educativo se ha expandido a más de 30 países del extranjero de manera anual a través de campamentos mundiales que han logrado ganar la confianza de cada gobierno. Hemos cambiado el futuro de una nación. ¿Cómo podemos solucionar los problemas de la juventud en el mundo? Invitando a los ministros de la juventud de todo el mundo. Juntos nos hemos comprometido a conversar y perseguir un mismo objetivo. Tras regresar a sus respectivos países, cada ministro trabajó para ayudar a la juventud. Un año después, se reunieron en Corea para volver a tratar sobre el tema. Este fue el primer foro mundial de ministros de la juventud creado por una organización no gubernamental. Se ha establecido una red mundial para abordar los problemas de la juventud. Es más,
los ministros que participaron del foro identificaron al Campamento Cultural Mundial de IYF como una medida para afrontar los problemas de la juventud en sus países y expresaron su apoyo. Además, ellos han ayudado a organizar encuentros con sus respectivos presidentes y primeros ministros, presentando a IYF ante sus autoridades. De este modo, esto se convirtió en una gran plataforma para que IYF ayude a la juventud alrededor del mundo. IYF está marcando el comienzo de un nuevo futuro, en el que la juventud del mundo se desafía a trascender sus barreras y limitaciones, a cambiar sus vidas desde el corazón y a obtener una mentalidad de cooperación que va más allá de la raza y la nacionalidad. IYF enseña el verdadero compartir y voluntariado que se centra en poner a los demás antes que a uno mismo. Ahora, con todos ustedes, queremos convertirnos en una base sólida en la que los jóvenes puedan confiar y ayudarlos a ir más allá de Corea y trascender el mundo. Los jóvenes que están con IYF serán estrellas que iluminarán al mundo. Sí, nuestra fundación trabaja también a la par, ¿no?, con la misión Buenas Nuevas. Y en esta oportunidad vamos a dar un fuerte aplauso al grupo Canto de Esperanza. Sí. en el Calvario para darme la salvación, mi Señor. Diste tu vida en el Calvario para darme la salvación. Eres Señor, mi Salvador.
La paz del Señor sea siempre en cada vida y que Dios los bendiga también. Esta otra alabanza que dice: Supremo Dios. Acompañando con las palmas. al Señor. Ahora sí. Poderoso eres tú, grande es tu amor, oh Señor Salvador, el de buen corazón. Dios supremo eres tú, me llena de paz. Oh Señor Salvador, el de buen corazón. Poderoso eres tú, grande es tu amor. Dios supremo eres tú, me llena de paz. ¿Y le gustó? Sí, qué lástima que hoy es el último día, ¿no? Ya no podemos escuchar más, pero muy pronto, ¿no? Tendremos otro evento y de verdad como estamos contentos, agradecidos a Dios, ¿no? Que Dios nos permitió este tiempo tan precioso para poder escuchar la palabra. También, ¿no? A los hermanos que puedan sentarse en primera fila, ¿no? Para que los de atrás puedan, asientos de atrás puedan llenarse, ¿no? Y no interrumpir.
Sí, hermano, nosotros también, ¿no? Como vamos a prevenir, ¿no? Con el celular, ¿no? Poner en modo silencio también o modo vibración, ¿no? Para que no pueda interrumpir. Sí, vamos a dar un fuerte aplauso, hermanos,
Sí, hermano, estamos agradecidos escuchando las melodías, ¿no? ¿Qué le pareció? Su nivel está subiendo, ¿no? ¿Sí o no? Sí, vamos a orar, ¿no? Para que sea el mejor coro. Amén. Sí, de verdad, nosotros queremos, ¿no? Siempre permanecer en la casa del Señor, como David pedía, ¿no? La oración que él siempre hacía, que permanezca en la casa de Jehová. Nosotros también, ¿no? Con ese corazón vamos a caminar. Y siempre recuerdo, ¿no? El cojo de nacimiento. Cuando se encuentra con Pedro y Juan, ¿qué camino caminó ese cojo? Él debería estar muy contento, ¿no? De ser sano, irse, ¿no? Ante su familia. ¡Wow! Estoy muy sano, así gritando de alegría. Pero ¿hacia dónde se fue? Dice que entró al templo, ¿no? Como siguió los caminos de Pedro y Juan. Así también nosotros seguiremos el camino de los siervos de Dios, el camino de la iglesia, el camino del evangelio. Nuestra vida es muy bendita en ese camino. Amén, hermanos. Sí. Sí. Este tiempo, ¿no? Como Dios también me hacía avanzar, ¿no? Y yo tengo miedo de estar delante de las personas, pero Dios también me empuja, ¿no? A través de su siervo. Y por eso puedo agradecer a Dios, ¿no? Y quién me dirige, ¿no? Como para poder avanzar en este camino. Yo siempre testifico, ¿no? Cómo era mi vida antes de escuchar el Evangelio. Y mientras vamos a guardar la presencia del pastor, vamos a mirar un video, ¿no? De los 60 años de nuestra misión. Sí, vamos a dar también un fuerte aplauso, hermanos. Vamos a ver, ¿no? Cómo Dios ha trabajado durante 60 años. El pastor Oxupar nació en Sonsan, pueblo de la ciudad Kumi, en el año 1944 durante la ocupación japonesa. Pasó su niñez en medio de la pobreza y hambruna de la guerra coreana, la cual estalló poco después de que perdiera a su madre cuando tenía 8 años. Trató de escapar de la inevitable hambruna y frustración de la vida diaria, pero lo único que consiguió fue el peso de la culpa sobre sus hombros. Mientras nada resultaba como lo había planeado, enfrentó también incontables contratiempos. Un día, en medio del callejón sin salida de la vida, una luz brilló sobre él. Conoció a Dios por medio de la Biblia. Desde entonces, cada una de las líneas de los himnos se convirtieron en los testimonios de su propio corazón, y un nuevo camino comenzó a trazarse en su vida. Tras recibir la salvación, aquel joven, quien había quedado profundamente enamorado de la Biblia, fue invitado por un anciano de su iglesia a formar parte de una escuela misionera evangélica establecida por misioneros de Estados Unidos y el Reino Unido. El pastor Oxupar, quien deseaba entregar su vida al evangelio, ingresó como estudiante de la primera generación. La primera persona que notó el cambio del pastor Oxupar fue su padre, por lo que decidió darle todo su apoyo. Luego de graduarse de la escuela misionera evangélica, pero sin tener a dónde ir, el pastor Oxupar decidió viajar a un lugar que solía visitar para ir a predicar cuando era un estudiante de la escuela misionera, la villa Apcocton. La villa en Apcocton, donde nadie acostumbraba a visitarlo, fue un tiempo en el que aprendió a buscar y confiar únicamente en Dios. Por más que el pastor Oxupar continuó pasando hambre y pobreza, su corazón era más feliz que el de cualquier otro. Después de mudarse a Kochang, Changpali, en tan solo 1 año y medio, más de 100 personas recibieron la salvación y cerca de 40 personas comenzaron a asistir a la iglesia. El pastor Oxupar comenzó a descubrir la gran felicidad que le podía dar el vivir como predicador del evangelio. Y desde entonces, Dios comenzó a enseñarle la vida espiritual. En 1965 se enlistó en el servicio militar. Para él, el ejército era un nuevo lugar para evangelizar. Mientras disponía todo su tiempo en predicar el evangelio, Dios le proveyó en todas sus necesidades.
Después de finalizar su servicio en el ejército, el pastor Oxupar no tenía casa o iglesia a la cual pudiese regresar. A pesar de los obstáculos, el pastor Oxupar avanzó de acuerdo a la voluntad de Dios. Organizó un grupo de maestros de la Escuela Bíblica Dominical para Niños y comenzó a evangelizar a niños a escala nacional. Durante las vacaciones de verano, mientras visitaba muchas iglesias para predicar el evangelio, el pastor Oxupar descubrió que los santos que han nacido de nuevo necesitan el cuidado de un pastor nacido de nuevo. Movió su ministerio a la ciudad de Daegu con el objetivo de entrenar a evangelistas. Sin embargo, la idea de que aún no estaba listo predominaba en su corazón. Una vez más, Dios empujó al pastor Oxupar para avanzar por la fe. Desde entonces, el testimonio de fe que recibió a través de sus hijos y de las incontables experiencias se han convertido en un fundamento de entrenamiento para la formación de evangelistas. En 1976, el edificio de la iglesia de Daegu era un salón vacío y modesto, pero el pastor Oxupar comenzó una escuela misionera confiando únicamente en la voluntad de Dios. Tras haber iniciado la escuela misionera, el pastor Oxupar no tuvo más alternativa que orar. Primero oró por comida, pero de pronto descubrió que se encontraba orando para que el evangelio fuese predicado en todo el mundo. Señor, ¿quiénes son las personas que viven en las tantas islas del Pacífico? ¿Qué es lo que comen? ¿Qué es lo que visten? Danos la gracia para que podamos predicarles el evangelio. Permítenos predicar el evangelio mediante libros y transmisiones en los medios de comunicación. Permítenos enviar misioneros a todos los países del mundo para anunciar el evangelio. Al finalizar su oración, cuando abrió los ojos, descubrió que estaba de vuelta en el desgastado local de la iglesia, de rodillas en el helado piso. Mientras que algunos tomaron tal esperanza como sueños absurdos, una por una, cada oración se hizo realidad de forma asombrosa. La escuela misionera que comenzó con una oración, hoy se ha convertido en una gran fuerza de apoyo para la misión Buenas Nuevas, compartiendo el evangelio en todo el mundo. Fue la total confianza en la palabra de Dios por parte del pastor Oxupar lo que permitió la fundación de la escuela misionera. El corazón de Dios, escrito en la palabra, venció todas las circunstancias y adversidades. Actualmente, más de 100 misioneros se encuentran en el extranjero predicando el evangelio y ellos también han formado escuelas misioneras en cada país. Recientemente se ha establecido la Good News Theology School en Nueva York, una escuela que trabaja arduamente para la formación de evangelistas y para fomentar el intercambio entre pastores y creyentes. La misión Buenas Nuevas envió a sus primeros misioneros al extranjero en 1989 y desde entonces ha estado predicando el evangelio de forma activa en todo el mundo. El libro del pastor Oxupar, El secreto del perdón del pecado y el nuevo nacimiento, así como otros libros, han sido traducidos en diferentes idiomas y han sido leídos por un gran número de personas alrededor del mundo. Las prédicas del pastor Oxupar son transmitidas semanalmente en varias plataformas de internet y estaciones de radio de Norteamérica y el extranjero. La estación de transmisión GBS Kenia se estableció en el año 2009 para difundir la obra misionera en África, la cual sirve como punta de lanza en el esparcimiento del evangelio para el este de África. El pastor Oxupar viaja por el mundo sin cesar predicando el evangelio. Su labor y mensaje están presentes en distintas plataformas y medios de comunicación, haciéndolos de esta manera accesibles y disponibles en cualquier momento para todos. En 1986 se llevó a cabo el primer seminario bíblico en Mugunghwa, Busan, bajo el tema El secreto del perdón del pecado y el nuevo nacimiento. Este fue el punto de partida para el esparcimiento del evangelio. Actualmente, los seminarios bíblicos son llevados a cabo anualmente en ciudades de todo el mundo.
Durante la pandemia por COVID-19, Dios abrió el camino para que el Evangelio pudiera ser predicado en todo el mundo a través de los medios masivos. Como resultado, en la primera mitad del 2021, el primer seminario bíblico fue transmitido en 662 estaciones, en 62 idiomas y en 125 países. Dios transformó la crisis global en una oportunidad para que el Evangelio fuese predicado en cada rincón de la comunidad global que no pudo ser alcanzada de manera física. El mundo entero fue cubierto por el Evangelio, algo que ningún otro evangelista había logrado antes. Con el fin de confortar el corazón de las personas y de dar esperanza a través de la música, el pastor Oxupar fundó al Coro Gracias. A pesar de las deficiencias existentes, el coro fue formado con la esperanza de que se convirtieran en el mejor coro del mundo. Y en el año 2009 obtuvieron el primer lugar en el Festival Internacional de Coros en Jeju, Corea del Sur. Luego en Busan, Corea, en el 2010, seguido por el primer lugar en el concurso de Montreal, Suiza, y en el concurso de Riva de Italia en el 2014. Finalmente, ganaron el primer lugar en el concurso coral internacional de Mardoverdorf, Alemania, en el año 2015. El Coro Gracias presenta la cantata de Pascua y la cantata navideña en más de 30 países diferentes mediante los campamentos mundiales, un evento de talla internacional que siembra sueños y esperanzas en la juventud. Donde sea que el Evangelio es predicado, América, Europa, Oceanía, incluso en las remotas áreas de África, el Coro Gracias está presente. Ahora mismo, sus canciones están guiando a numerosas personas hacia el amor de Dios. El cambio en la juventud produce el buen desarrollo de la familia, de la sociedad y la nación. El pastor Oxupar estableció la Fraternidad Internacional de Jóvenes IYF en el 2001, esperando que los jóvenes que conoció mientras predicaba el Evangelio en el extranjero pudiesen ser libres de problemas, tales como la violencia, las drogas, los problemas familiares y el alcohol, y que pudiesen cambiar a través del amor de Jesús. Hoy en día, IYF es un lugar de encuentro y de intercambio en donde jóvenes de todo el mundo pueden convivir y mantener contacto con un mundo más amplio, un lugar en el que los jóvenes tienen un papel importante, proponiendo soluciones reales ante los problemas globales, soluciones basadas en valores cristianos. Los jóvenes, siendo las estrellas que alumbran el mundo, están siendo guiados para vivir una vida donde ellos duermen felices y despiertan con esperanza. El pastor Oxupar ha implementado la educación para el desarrollo del intelecto con el fin de que los jóvenes desarrollen una mentalidad sana y puedan convertirse en líderes del futuro. Funcionarios de diferentes gobiernos han reconocido los resultados de dicha educación, por lo que han organizado encuentros entre el pastor Oxupar y sus jefes de Estado. Dichas autoridades han quedado convencidos de la importancia de esta educación y han comenzado a promoverla. Las entidades gubernamentales que han conocido al pastor Park no solo han abierto sus corazones a esta educación, sino también al Evangelio. Actualmente, IYF promueve con los ministerios de gobiernos sobre los procedimientos para que la educación para el desarrollo del intelecto pueda aplicarse de forma oficial en las instituciones educativas de cada país. Con el sueño de lograr la evangelización mundial mediante la unión del cristianismo a través de las Sagradas Escrituras y por medio de la reforma espiritual y la unión entre pastores, en el año 2018 el pastor Oxupar estableció el Congreso de Líderes Cristianos CLF en Nueva York, luego de percibir la gran necesidad de los pastores que practican el ministerio del arrepentimiento y la fe, y con el objetivo de resolver los problemas que hoy enfrentan el cristianismo. El pastor Oxupar comparte la palabra con los pastores a través del CLF para que continúen ministrando como hombres conforme al corazón de Dios, tal y como se muestra en la Biblia. Cada año en Nueva York se celebran 2 congresos mundiales de CLF en el mes de marzo y noviembre. Al igual que en otros países, grandes y pequeños congresos están trazando camino hacia una historia asombrosa en la cual pastores de todo el mundo predican el Evangelio juntos, superando las barreras de la doctrina y las denominaciones.
Ya han pasado 60 años desde que el pastor Oxupar comenzó a predicar el Evangelio. Existe una razón por la cual el mundo entero ha puesto atención en su labor, y es porque ejerce una influencia positiva al predicar la palabra de Dios. Es considerado un verdadero líder de esta era, ofreciendo cambios prácticos en la vida y no una educación basada en teorías y conocimientos. El pastor Oxupar promueve la Biblia como único fundamento. Actualmente, incontables pastores de todo el mundo han decidido apoyar al pastor para esparcir el Evangelio. Hace 60 años, el pastor Oxupar decidió confiar únicamente en el Evangelio. Hoy, él continúa conservando ese mismo espíritu gracias a que vive dedicado a orientar a incalculable número de personas para que se conecten con Dios. 세상 죄를 지우하는 하나님의 어린 양이로다. 우리가 씻어졌고 We are washed, 거룩해졌고 we are sanctified, 의로워졌다. we are justified. 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 되었노라. 내가 그들의 죄악을 사하고 다시는 그 죄를 기억지 아니하리라. 여호와의 말이니라. 오직 자기 피로 영원한 속죄를 이루사 단번에 성소에 들어 eternal redemption, 영원히 우리를 온전하게 했습니다. Sí, Dios ha trabajado bastante, ¿no? Desde el inicio de la misión. Y hoy también un pastor me preguntaba, ¿no? ¿Cómo inició la iglesia en Bolivia? Bueno, eso va a quedar en suspenso, ¿no? Sí, hoy también tenemos un invitado especial, ¿no? Que nos va a deleitar con las alabanzas y vamos a darle un fuerte aplauso. Amén.
Sí, vamos a pedir también a los hermanos, acá hay asiento todavía en este costado, pueden pasar, ¿no? Aquí adelante también. Y vamos a poner nuestro celular, ¿no? En modo silencio o vibración para que no interrumpa, ¿no? La predicación y podamos escuchar la palabra de Dios. Esta noche también, ¿no? Como estamos agradecidos a Dios que nos permite, ¿no? La última noche, pero esperemos que muy pronto tengamos nuevamente el gran seminario que se realiza, ¿no? Con los siervos de Dios. ¿Quieren seguir escuchando, hermanos? Sí, de verdad es una gran bendición para nuestra vida, ¿no? Escuchando la palabra, nosotros podíamos escuchar, ¿no? Éramos malditos, pero Jesucristo cargó la maldición, ¿no? Por nosotros. Y de esa manera yo podía también estar muy feliz, ¿no? Porque Dios como quiere usar nuestra vida. Entonces vamos a dar un fuerte aplauso al expositor, pastor Emmanuel Kim. Buenas noches. ¿Cómo se encuentra? Sí. Por la gracia de Dios hemos pasado un tiempo hermoso por medio de la palabra de Dios. Ahora comencé a sentirse sabor de Bolivia, pero me voy mañana. Pero sí, gracias a Dios por haber permitido este gran seminario, por la gracia de Dios. La verdad, Dios ama mucho a Bolivia. Sí, en el corazón de Dios, todo Bolivia será salvo. Por eso, y con mucha esperanza, nosotros estamos en Jesucristo. También, por esta noche, también Dios quiere trabajar en nuestro corazón. Hermanos, les invito a un pasaje de la Biblia, libro de Hebreos. Les invito libro de Hebreos, capítulo 9. Libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 23. ¿Ya lo tiene todo? Sí. Hebreos capítulo 9, versículo 23, voy a leer. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Hasta versículo 28. Ayer, anoche yo leí libro de Éxodos capítulo 12. No sé si usted recuerda, ¿sí?
Yo leí el libro de Éxodo capítulo 12, pero no pude predicar. El libro de Éxodo capítulo 12. Yo creo que yo no soy buen predicador. En el libro de Éxodo capítulo 12, de nuestro Señor Jesucristo está ahí, en el libro de Éxodo capítulo 12, por medio de el Cordero de la Pascua, ¿no? Los israelitas durante 430 años, ellos vivían en Egipto. También ellos eran esclavos de Faraón. Que los israelitas mismos no tenían poder, tampoco tenían capacidad para ser libres de mano de Faraón. Y por medio de Faraón, israelitas estaban en sufrimiento, también estaban en angustia. Pero por la fuerza de ellos mismos era imposible para ser libre de la mano de Faraón, para quitar esclavitud que ellos tenían. Era imposible por ellos mismos. Entonces Dios mandó a Moisés para sacarlos de la mano de Faraón, y Faraón era un rey de Egipto duro, fuerte. Él no quería enviar a los israelitas a Dios para servirlo, sino Faraón, él deseaba que los israelitas sirviesen a Faraón hasta toda su vida, ¿no? Entonces los israelitas, como siendo esclavos de Faraón y también por servir a Faraón, tenía tanta angustia, tenía tantas desesperaciones y sufrimiento. Dios permitió 10 plagas en Egipto para salvar los israelitas de mano de Faraón. Pero hasta novena plaga, Faraón no cambió su corazón, sino siempre trataba de gobernar a Israel. Hasta novena plaga, los israelitas no podían ser libres de la mano de Faraón. Pero cuando llegó 10ª plaga en Egipto, por fin los israelitas fueron libres de la mano de Faraón. Amén. ¿Cierto, no? Entonces, para los israelitas, el día de la Pascua es el día muy, muy importante. Ya los hermanos, pongamos algo, Hebreos capítulo 9, busquemos Éxodo capítulo 12. Ya les invito, Éxodo capítulo 12. El día de la Pascua es el día muy importante para los israelitas. Ya, Éxodo capítulo 12, versículo 1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será el primero en los meses del año. Entonces el día de la Pascua es primer día, ¿cierto? Para los israelitas, primer día del primer mes del año. ¿Si me hago entender o no? Entonces el día que los israelitas fueron libres de la mano de Faraón,
Ese día fue primer día de primer año, primer día de primer mes del año. Por eso para los israelitas es muy, muy importante. A través del día de Pascua, los israelitas fueron libres de Faraón. Y el día de Pascua, ¿qué tiene que ver con nosotros, no? El día de Pascua, ¿qué relación tiene con nosotros? El día de Pascua es el día de la salvación de nosotros. Amén. Sí, los israelitas, antes de pasar el día de Pascua, los israelitas eran esclavos de Faraón. Como espiritualmente, como igual que los israelitas que eran esclavos de Faraón, espiritualmente, antes de pasar el día de la salvación, nosotros fuimos esclavos de Satanás. Mientras los israelitas eran esclavos de Faraón, ellos comían, trabajaban, estudiaban, dormían, solo para conformar a los deseos de la carne. Igual manera, antes de ser libre de todo nuestro pecado, nuestra vida vivía solo para conformar a los deseos de Satanás. Amén. Amén. Sí, porque Adán cometió pecado. Cuando él cometió pecado, Adán se apartó de Dios. Él comenzó a vivir en el mundo de Satanás. No solo Adán se fue a vivir en el mundo de Satanás, sino con él todos los humanos se trasladaron a vivir en el mundo de Satanás, en la potestad de las tinieblas. Es decir, todos los humanos, desde que nacen hasta la muerte, viven, trabajan, comen, estudian, duermen. Los humanos, ¿qué piensan, no? Por ser ignorantes del mundo espiritual. Los humanos, ¿qué piensan, no? Yo vivo para mí, yo duermo para mí, yo como para mí, yo estudio para mí. Muchos seres humanos piensan así, pero cuando con los ojos de Dios, cuando nosotros miramos a la vida de los humanos no viven para sí mismos, sino viven para conformar a los deseos de la carne, para conformar a los deseos de Satanás. ¿Sí me hago entender o no? Entonces, la carne, ¿no? Cuando uno llega el día de la muerte, el día de la muerte, nuestra carne, ¿qué dice? Te agradezco para servirme. ¿Qué dice nuestra carne? Te agradezco por servirme. Nuestra carne nos despide, ¿no? Que nuestra carne nos despide, ¿qué dice? Agradezco a ti por servirme en toda tu vida. Nuestra carne, ¿qué dice? Hasta nunca. No hasta mañana, no. Hasta nunca. Entonces nuestra carne vuelva al polvo. ¿Cierto? No. Pues cuando nosotros miramos, cuando nuestra carne nos despide, cuando llega el día de muerte, ¿qué nos sentimos? Ya yo he vivido por 70 años, yo he vivido por 80 años, pero no me queda nada. Yo pensaba que yo estaba viviendo para mí, pero específicamente yo no he vivido para mí, sino yo he vivido para mi carne. Yo he vivido para conformar a los deseos de mi carne. Entonces, cuando llega el día de muerte, se arrepiente ya tarde.
Para mí yo no he hecho nada. Para mí yo no he vivido nada. Claro, los israelitas, mientras ellos eran esclavos de Faraón, ellos dormían, comían, trabajaban, estudiaban, solo para conformar a los deseos de Faraón, nada más. Igual manera, detrás de nuestra carne, ¿quién está? ¿Ustedes han visto títere? ¿Títere? A veces ustedes han usado títeres. Sí, ¿sabe? Títere se mueve por su propia voluntad o el que lo controla. Sí, el que lo controla. Títere se mueve, el que le controla. Igual manera, detrás de nuestra carne, ¿quién está controlando nuestra carne? Se llama diablo. Se llama Satanás. Que Satanás, detrás de nuestra carne, Satanás como mueva nuestra carne. A través de nuestra carne, nosotros ¿qué pensamos, no? Nosotros pensamos que hemos vivido para mí, hemos estudiado, pero la verdad, muchos seres humanos viven para conformar a los deseos de la carne, por fin para conformar a los deseos del diablo. Amén. Usted sabe sobre el diablo, sobre Satanás, Jesucristo, ¿qué dijo? Ya les invito un pasaje de la Biblia. San Juan capítulo 8. San Juan capítulo 8. Versículo 44. San Juan 8, 44. ¿Ya lo tiene todo? Sí. Vamos a leer todo junto a la 1, 2, 3. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ya aquí dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. ¿Sabe? Satanás es homicida desde el principio. ¿Sabe? Satanás trabajó en el corazón de Adán. ¿Para qué? Para matar la palabra de Dios en el corazón de Adán. Si me hago entender, Satanás trabajó en el corazón de Adán para matar la palabra de Dios en su corazón, para que Adán ya no fuese más guiada por la palabra de Dios, sino para que él fuera guiado por medio de sus pareceres, por medio de sus pensamientos. Hoy en día, Satanás está trabajando mucho en el corazón de los humanos para matar la palabra de Dios en sus corazones. Satanás es homicida. Los jóvenes coreanos, por la ley constitucional, los jóvenes coreanos tienen obligación de prestar servicio militar. Si no presta servicio militar, les lleva a la cárcel. Y no presta servicio militar, no paga sanciones, no paga sanciones, sino lo lleva a la cárcel. Y también por no cumplir la ley de prestar servicio militar, para conseguir un buen trabajo es difícil. Entonces a mí llegó la edad para prestar servicio militar. Ya antes de prestar servicio militar, yo tenía una preocupación en mi corazón. Porque yo recibí la salvación de Jesucristo en el año 1989.
como hace 36 años, yo recibí la salvación. De fuera de Jesucristo, yo viví por 17 años. Yo he vivido dentro de Jesucristo por 36 años, por la gracia de Dios. Entonces, siempre, ¿no? Cuando yo recibí la salvación, yo era estudiante de secundaria, luego yo estudié en la universidad. Cuando yo era universitario, para participar al retiro espiritual de la iglesia, no tenía ningún problema. Porque el tiempo de vacación de mi universidad, el tiempo de retiro espiritual era misma fecha, mismo tiempo estaba. Por eso, cuando yo quería, yo podía participar. Allá caso de la misión central que está en Corea del Sur, se realiza retiro espiritual por un mes. Porque allá en Corea hay muchas iglesias de la misión. Por eso, en una semana, para reunirse todo, muy difícil, imposible. Por eso, se divide por departamento, por provincia. Entonces, las iglesias de la provincia participan a la semana que les correspondía. Entonces, más o menos, retiro espiritual invernal, retiro espiritual vernal, para mí no era inconveniente, porque el tiempo de vacación de la universidad, el tiempo de retiro espiritual, era al mismo tiempo. Por eso yo participaba 4 retiros espirituales, en 4 semanas. Qué maravilloso. Porque yo era universitario, era mi tiempo de vacaciones. El tiempo de vacaciones, ¿qué hace? Solo para molestar a los padres, nada. Para hacer videojuegos, ver televisor hasta las 2, 3 de la madrugada, levanta a las 10, 11, 12. Pues mejor, ¿no? Mejor, ¿no? Estar delante de, ¿no? Mejor para participar. Retiro espiritual, ¿cierto? A los hermanos bolivianos nadie está de acuerdo. ¿Qué tiene que ver el retiro espiritual, pastor? Los hermanos que desean hacer la vida de creencia, sí o sí tienen que participar en el retiro espiritual. Muy poco, hermano, amén. Los hermanos bolivianos quieren ser hermanos religiosos. No, hermanos. Si uno quiere llevar la vida de creencia, sí o sí tiene que participar, retiro espiritual. Participación de retiro espiritual no es opcional, sino obligación. A aquel lado casi nadie dice amén. Entonces, es una gran, para mí, 4 semanas, ¿sabe? Una semana correspondía a mi iglesia, donde yo congregaba, ahí participé, pero los otros 3 semanas, como hermano colaborador. ¿No? Una semana yo colaboré la cocina. Yo colaboré como hermano colaborador, como parte de cocina. Entonces siempre a las 4 de la madrugada me levantaba con los otros hermanos colaboradores para preparar arroz. Allá, la comida principal de coreano es arroz. Desayuno arroz, almuerzo arroz, cena arroz. Pero aquí un poco diferente. Entonces, una semana como colaborador de parte de cocina yo apoyé. La otra semana como maestro de escuela bíblica. Yo era maestro de escuela bíblica de niño. Eso, escuela bíblica, maestro de escuela de bíblica de niño, me ayudaron bastante para poder aprender a predicar la palabra de Dios.
Si quiere aprender a predicar la palabra de Dios, tiene que ser maestro de escuela bíblica. Solo 1 o 2 nada más. Amén. Los hermanos no quieren tener nada de compromiso con la iglesia. Quiere andar como hermano libertinaje. Entonces 이제 así también. Y otra semana que como colaborador de distribución de comida. Así otra. Entonces para mí, cuando yo era universitario, para participar al retiro espiritual, único inconveniente era cuota de retiro. ¿Cómo? Único inconveniente era cuota de retiro. Por eso cuando yo era universitario, trabajaba. No gratuitamente, no. No tampoco con crédito, sino trabajaba como obrero de construcción. Sí, porque hay que pagar cuota de retiro, ¿cierto o no? Sí, en el mundo no hay gratis. Entonces yo trabajaba como obrero de construcción, ahí yo ganaba dinero, yo pagaba mi cuota de retiro. Pero cuando antes de prestar servicio militar, yo tenía una preocupación porque la vida dentro de militar no es igual que la vida en la sociedad, porque dentro de militar funciona otro mundo. ¿Sabe? Dentro de militar uno no puede andar cuando uno quiera, sino todo anda por orden. Si no hay orden, no puede hacer nada. Eso es la vida dentro de militar. Sin orden, si hace algo, rebelde. ¿Cierto? No es fácil. Yo oraba a Dios. Señor, ya yo voy a ingresar a prestar servicio militar. Pero a mí me gustaría, aún siendo soldado, pero a mí me gustaría participar retiro espiritual de la iglesia. Eso para mí una vida preciosa, un tiempo precioso en Jesucristo. Por eso yo oraba a Dios. Gracias a Dios, ¿no? Un día Dios me mostró una palabra. Que el libro de Éxodo hay una palabra que dice: los varones de israelitas. 3 veces al año ellos presentan delante de Dios en Israel, en Jerusalén. 3 veces al año. O sea, cuando los varones de israelitas, todos ellos fueron a Jerusalén para presentar delante de Dios, ¿quién cuidará a sus terrenos? ¿Quién cuidará a sus familias? ¿Quién cuidará a sus niños? Porque usted sabe, ¿no? Alrededor de Israel había muchas naciones que codiciaban la tierra de Canaán. Por eso cuando las otras naciones se dan cuenta que todos los varones se fueron a Jerusalén, no hay nada varón, solamente hay niños, mujeres, con las naciones podían conquistar fácilmente y podían tomar territorio de Israel, ¿cierto? No. Pero Dios, ¿qué dijo? Mientras los varones de israelitas estaban presentes delante de Dios en la casa de Dios, Dios cuidará sus territorios, sus familias. No solo esto, también Dios permitirá para extender el terreno, dice. Entonces, cuando yo leí ese pasaje de la Biblia que está en el libro de Éxodo, Dios permitió a los varones de israelitas 3 veces al año
para presentar delante de Dios en la casa de Jehová. Y cuando yo leí ese pasaje de la Biblia, me quedó, ¿qué? 3 veces. No, esa palabra me quedó 3 veces al año. Claro, yo conté, ¿no? Yo, en mi tiempo de militar, eran 18 meses. Durante 18 meses, tenía 3 veces retiro espiritual. Entonces, cuando yo leí la palabra de Dios, Dios quien permitió a los varones de israelitas para presentar delante de Dios en la casa de Jehová, me llegó corazón que me permitirá para presentar delante de Dios 3 veces en la casa de retiro. Así yo pensé. O sea, cuando mi corazón me encontró con la promesa de Dios, Dios me permitió paz, Dios me permitió tranquilidad. Y luego yo ingresé al militar para prestar servicio. Entonces, un mes de entrenamiento. Era duro, fuerte. Yo sudaba mucho porque entrenamiento era duro, fuerte. Cuando yo estuve en entrenamiento, a mí me gustaba comer sal. ¿Cómo? Con agua. Porque sudaba mucho. Por eso mi cuerpo, ¿saben? Mi cuerpo deseaba mucha sal con agua. Que un mes de entrenamiento luego me mandaron a un campamento de militar. A un base de campamento de militar. Yo llegué allá. Eso fue el principio del mes julio del año 1994. Entonces, el retiro espiritual de mi iglesia era última semana del mes julio. Que yo llegué a base de mi militar día 1 de julio del año 1994. Que me quedó casi un mes para poder lograr permiso para poder participar en el retiro espiritual. Un día me acerqué a un soldado que tenía mayor rango que yo. Porque ya antes de hablar con mi comandante, era necesario para sacar permiso de los soldados que tenían mayor rango que yo. Por eso yo se le acerqué, yo conté, Señor, última semana de este mes, mi iglesia tiene retiro espiritual. Sí o sí tengo que participar al retiro espiritual. Por favor, me dé permiso para hablar con mi comandante. Entonces, un soldado que escuchó, él me miró con los ojos muy extraños, como estaba viendo un loco. ¿Me hago entender? Él me estaba viendo como un loco. ¿Qué tú me dijiste? Para participar retiro espiritual de la iglesia, quiere hablar con el comandante. Tú estás loco. Tú piensas que todavía tú estás en la sociedad. Tú no estás en la sociedad. Tú estás en el militar. Tu mente está corrupta todavía. Entonces, ellos me hicieron masaje. En varias partes de mi cuerpo me hicieron masaje para sacar mente corrupta que yo tenía, según punto de vista de ellos. Porque para ellos, pidiendo permiso
para participar del retiro espiritual de la iglesia. Para ello, es cosa increíble, que es cosa que nunca imagina, cosa que nunca imagina. Hoy me hicieron masaje. Me dolía poco, porque masaje no era suave, masaje era fuerte. Ya ustedes saben. Entonces, desde ese día, de los otros soldados que tenía, porque yo era último, más o menos, yo tenía más o menos 100, de 100, yo era último, porque yo era soldado principiante, yo era último. Entonces, Pastor Oxubak, el siervo de Dios, él aconsejaba a los jóvenes de la iglesia que iban a prestar servicio militar. Ustedes, dentro de militar, no hay pastor de la misión. Dentro de militar no hay pastor de la misión. No hay hermano de la iglesia. Entonces, toda la persona, mayoría ateos o tenía otra religión. También hay cristianos, pero cristianos religiosos. Entonces, en aquel tiempo, en este ambiente, para guardar la vida de creencia, no para ser arrastrado por el ambiente militar, sino para conservar la vida de creencia. Primero que usted tiene que hacer es declare que yo no soy cualquier muchacho, yo no soy cualquier hombre, yo soy hijo de Dios. Yo no soy cualquier cristiano, porque dentro de militar hay muchos evangélicos, ¿verdad? Pero evangélicos, pero ellos fuman, toman, así, eso es normal. Muchos evangélicos dentro de militar toman, fuman, van a fiestas, así. Por eso, pastor, siervo de Dios, aconsejaba para declarar, cuando Dios les permite oportunidad, declare que yo no soy cualquier muchacho, yo soy hijo de Dios. Yo no soy cristiano religioso, yo soy cristiano salvo. Así. Entonces, me llegó, yo era soldado principiante, me llegó un asunto, un ambiente. Conmigo había 2 compañeros más. Entonces, delante de los soldados que tenían mayor rango que nosotros, más o menos 60, 70, delante de ellos, y llegó el momento de bienvenida. ¿Cómo? Bienvenida. Llegó el tiempo de bienvenida. Entonces, ¿qué era bienvenida? Con una cuchara, ¿sabe? No micrófono, sino con una cuchara, como si fuera micrófono, cantando. ¿Me hago entender? No, cantando. Entonces, un compañero mío, un amigo mío, él cantó Canción del Mundo. Mi novia me traicionó, algo, ¿no? Esa canción. Él cantaba bien, Canción del Mundo, cantaba bien. Entonces, los soldados estaban felices, estaban contentos. Llegó otro compañero mío, él subió, él tomó cuchara como si fuera micrófono, él también cantó, pero no solo cantó con baile.
Ustedes han visto televisor, ¿no? Cuando cantante canta, no solo canta, ¿no? Hay mucho movimiento así. Mi otro compañero, él cantaba con baile. ¡Wow! El ambiente era como una fogata. Bastante caliente, ¿no? Estaba muy feliz, muy caliente. Mientras ellos dos, mis compañeros estaban cantando, yo estaba sentado a un lado, a mí llegó mucha preocupación. A mí me llegó mucha preocupación, porque ya me iba a llegar mi turno. ¿Me hago entender? Yo también tenía que cantar. ¿Qué canción va a cantar? Pero por la gracia de Dios, casi yo no conocía canción del mundo. Yo no conocía canción solamente algunas canciones del mundo que yo conocía, primera estrofa nada más. Así no podía cantar, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Las canciones que yo conozco desde primera estrofa hasta cuarta estrofa es himnos nada más. Yo tenía que cantar. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Yo estaba preocupado. Lo único que yo podía hacer es, delante de las situaciones, preocuparse nada más. Pero gracias a Dios, en aquel tiempo, Señor, ¿qué hago? Padre, ¿qué hago? En este momento, Dios me hizo recordar del consejo del siervo de Dios. Cuando ustedes prestan servicio militar, primero que ustedes deben hacer es declare que soy hijo de Dios. Soy cristiano salvo. Entonces, cuando yo estaba dentro de mi corazón, yo tenía único que yo podía hacer es preocuparse nada más. Pero cuando mi corazón se conectó con la palabra de Dios, con el consejo del siervo de Dios, de ahí me llegó una salida. De ahí me llegó una esperanza. Ya me llegó. Me entregó, mi compañero me entregó cuchara como si fuera un micrófono. El ambiente era como una fogata, bastante caliente. ¿Cómo llaman? Las personas me estaban, sus ojos, ¿no? Con mucha esperanza, con mucha expectativa, estaba esperando sobre mi presentación. Emmanuel, ellos me dieron, Emmanuel, ¿está listo? Sí, Señor. Cante. Sin Cristo no tengo nada. Sin Cristo no hay salvación. Sin Cristo voy por la vida. Cuando yo estaba cantando, sin Cristo no tengo nada, como si fuera echando agua fría al fogata. El ambiente se apagó. Ellos. Y el rostro de soldados que tenían mayor rango que nosotros se puso incómodo, ¿no? A través del rostro me mostraban que ellos se sentían muy incómodos. Se sentían molestos contra nosotros. Porque mayorías de ellos eran ateos. No querían saber nada de Dios. También había evangélicos allá, pero ellos, ¿sabe? Evangélicos que no tienen salvación de Jesucristo, no tienen la vida. Los hermanos, usted sabe, aún siendo pez pequeños, pero pez vivo, nadan contra corriente de agua. Otra vez, aún siendo peces pequeños, pero está vivo, nadan contra corriente de agua.
pero siendo ballena, grandote. Ballena, ¿no? ¿Sabe, no? Ballena, grandote su cuerpo, grandote, grande, pero siendo ballena, pero está muerta, el corriente del agua lo lleva. Corriente del agua lo arrastra. Igual manera, siendo cristiano, pero no tiene la salvación de Jesucristo, ¿qué será? No tiene la vida de Jesucristo, entonces el ambiente del mundo, corriente del mundo, situación del mundo lo lleva. Pero cristianos salvos, los cristianos salvos tiene vida de Jesucristo en sí. Con la vida de Jesucristo que vive en su corazón, no le deja para ser arrastrado por corriente del mundo, por ambiente, sino la vida de Jesucristo le anima, le fortalece para nadar contra corriente del mundo, contra corriente del ambiente, situaciones. Yo estoy agradecido delante de Dios, ¿no? Porque Dios me hizo recordar del consejo de siervo de Dios. Cuando le llega oportunidad para presentar, ustedes declaren: yo soy hijo de Dios, yo soy cristiano salvo. Ese consejo, mi corazón pudo conectarse con el consejo del siervo de Dios. Y con eso, ¿sabe? Por estar conectado, de ahí me llegó esperanza. De ahí me llegó fuerza. ¿Me hago entender o no? ¿Sabe? Mayoría de las personas son arrastrados por corriente del mundo. Cuando llega situaciones, corazón se cae en aflicciones. Cuando les presenta circunstancias, le cae en angustia. Pero la vida de Jesucristo, los hermanos, se sabe, cuando nosotros recibimos la salvación de Jesucristo, Dios no nos permitió para extender nuestra propia vida, sino cuando Cristo fue crucificado en la cruz, todos nosotros también están crucificados en la cruz con Jesucristo. ¿Me hago entender o no? No trata de sentirse, yo estoy crucificado. No. No necesita sentirse, sino solo cree. Solo cree. Cuando Cristo fue crucificado en la cruz. ¿Por qué? Uno murió. Usted sabe, uno murió por todos. Uno significa Jesucristo. Jesucristo murió por todo. Luego, los hermanos bolivianos me hacen desesperar. Otra vez. Uno murió todo, luego todo murieron. Esa palabra muy maravillosa. Yo estoy muy agradecido por medio de esa palabra de Dios. Uno murió todo, luego todos murieron. Amén. La muerte de Jesucristo, ¿qué tiene que ver con nosotros? La muerte de Jesucristo, ¿qué tiene que ver con nosotros? Nosotros también morimos juntamente con Jesucristo. Un boliviano, ¿no? Tiene deuda de 1.000 millones bolivianos a un banco. ¿Cuántos? 1.000 millones bolivianos a un banco. El banco le llama, le presiona, le amenaza. Aquí el banco no amenaza, no paga. No amenaza. Amenaza. Todos los bancos del mundo son iguales. Yo pensaba que los bancos de Bolivia son más amables que los otros bancos. Yo pensaba eso. No, todos son iguales.
Entonces los bancos si no pagan, ¿qué hace? Presiona, a veces manipula, a veces amenaza. Amén. Pero ese deudor, cuando muera, ¿qué pasa? Cuando ese deudor muera, ¿qué pasa? ¿Cómo? Libre de la deuda, ya, ¿verdad? Cuando esa persona muera, eres libre de toda la deuda. ¿El banco le llama o no? El banco saca del cementerio, ¿no? Le lleva al juicio, pague, ¿puede hacer o no? No, cuando muera, eres libre de toda la deuda. Amén. Ya, cuando Cristo murió en la cruz, no solo Él murió en la cruz, todos nosotros morimos juntamente con Jesucristo. Entonces, Jesucristo murió por nuestro pecado, ¿cierto? Nosotros también morimos por nuestro pecado. No nosotros mismos directamente pagamos, sino Jesucristo pagó. Pero para Dios nosotros pagamos. Otra vez. Ay, los hermanos, un poco duro, ¿eh? Ya, otra vez. Ya, Jesucristo pagó por precio de nuestro. Jesús pagó precio de nuestro pecado una vez para siempre. El precio de nuestro pecado es la muerte. ¿Cierto? La paga del pecado es muerte. Sin pagar precio de nuestro pecado, no podemos ser libres de nuestros pecados. Por eso, en lugar de nosotros, Jesucristo fue crucificado en la cruz. Él murió en la cruz. Él pagó precio de todo nuestro pecado eternamente. ¿Me hago entender? No. Pero cuando Dios mira, no solo Cristo pagó, pero Dios ¿qué dice? Emmanuel, ¿quién pagó? Para que usted entienda bien. Aquí hay colegio privado, ¿no? Hay que pagar, ¿cierto? ¿No? Los estudiantes mismos trabajan, ganan dinero, pagan o no. ¿No? Sí, los padres trabajan, sacrifican, pagan o no, ¿cierto? Entonces cuando los padres pagan, el colegio dice, los padres pagaron, pero tú no pagaste, tú tienes que pagar. Así. No. Los padres pagan, pero en el registro de colegio, ¿qué dice? ¿Qué dice? Emmanuel Guim pagó, así dice. No, los padres pagaron, no. Emmanuel Guim, los estudiantes mismos pagó, así está escrito. ¿No es así? Aquí, ¿cómo funciona? ¿Cierto? ¿No? Igual manera, Jesucristo pagó precio de todo nuestro pecado eternamente. Pero Dios ¿qué dice? Tú pagaste. Amén. Tú pagaste. Cuando uno murió por todo, todos murieron. Ya vamos a buscar la palabra de Dios, segunda de Corintios, capítulo 4. Hermano, les invito. El reloj de Bolivia corre muy rápido, no entiendo. La segunda de Corintios, capítulo 4. Disculpe, segunda de Corintios capítulo 5, versículo 14. Ya, segunda de Corintios capítulo 5, versículo 14. Si tiene lápiz, usted hay que subrayar. Si tiene cuaderno, escribe por favor. Ya, segunda de Corintios 5, 14. Vamos a leer todo junto. A la 1, 2, 3. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, y luego no después, luego no significa después, y luego es, esto es. O sea, uno murió, eso sí, uno murió por todo, significa es todo murieron. Entonces Jesucristo murió, cuando Él murió, nosotros también morimos con Él juntamente.
Amén. Entonces, por medio de la muerte de Jesucristo, Jesucristo pagó por todo nuestro pecado. También nosotros pagamos precio de todo nuestro pecado. Amén. Hoy yo fui a teleférico. Yo fui al alto lugar, alto. Los hermanos no me recibieron. Yo creo que nadie avisaron a ellos. Los hermanos, yo fui a alto. Dolor de cabeza. Por causa de altura. Entonces, cuando yo llegué, una ministra a la estación de teleférico, cuando yo llegué allá, una ministra ya tenía ticket. ¿Qué me dijo? Pastor, pase. Ella puso en la máquina. Yo no pagué ni un boliviano. Ella pagó. Pero guardia no me detenía. ¿Usted no pagó? Guardia no me detenía. Seguridad no me detenía. Usted no pagó. La ministra pagó por mí. Amén. Entonces yo pagué. Jesucristo murió por todo, nosotros morimos. ¿Cierto? Luego, Dios nos regaló no la vida propia de nosotros, porque ya nosotros morimos con Cristo Jesús en la cruz. Y nos regaló la vida de Jesucristo. Aparentemente nosotros, pero el que vive en nosotros, no nosotros, sino Jesucristo vive en nosotros. Amén. Con los hermanos, nosotros no debemos pensar otra cosa, sino la vida de Cristo vive en nosotros. Con nosotros, ¿qué debemos pensar? ¿A qué es lo que Dios se agrada? Antes nosotros vivíamos para conformar a las cosas que nosotros nos gustaba. Pero por medio de esta salvación tan preciosa, Dios nos permitió un cambio grande. ¿Qué cambio es? Ya no vivo más, sino Cristo Jesús vive en nosotros. Desde ahora, ¿qué debemos pensar? ¿Qué es lo que Dios se agrada? ¿Qué es lo que Dios quiere trabajar en mí? ¿Qué Dios quiere hacer a través de mi vida? Así es. ¿Sabe quién es ladrón? ¿Quién es? Hay hermano ladrón espiritual. ¿Quién es ladrón espiritual? No es nuestra vida, pero utilizando su vida para conformar a su propio deseo. Se llama hermano ladrón. Porque robando la vida de Jesucristo. ¿Qué es importante? Nuestro corazón se conecta. Antes no podía conectarse en nuestro corazón con Jesucristo por medio de barreras de nuestros pecados. La palabra de Dios que dice Isaías 59, el pecado nos separó de Dios. Nosotros estamos separados de Dios por nuestros pecados. Jesucristo vino al mundo, cargó todo nuestro pecado y pagó precio de todo nuestro pecado eternamente. Jesucristo nos ha hecho uno con Dios. Amén. Nos ha hecho uno con Dios. Ya Cristo Jesús vive en nosotros. Solo ¿qué falta? Solo por meritar de Jesucristo nuestro corazón se conecta con Cristo Jesús. ¿Me hago entender? Antes era imposible. Por causa de nuestro pecado era una barrera grande. Nosotros no podíamos estar conectados con Dios. Nosotros vivíamos por nuestro pensamiento. Nosotros vivíamos por nuestra propia cuenta. Nosotros vivíamos por nuestro propio parecer. Nosotros vivíamos por nuestros propios corazones.
Por eso siempre, delante de situaciones y circunstancias, nosotros tomamos miedo, tomamos preocupaciones, siempre retrocedía. No teníamos fuerza, no teníamos corazón fortalecido para avanzar en medio de situaciones y circunstancias. Pero por medio de esta salvación tan preciosa, ya la barrera de nuestro pecado fue quitado eternamente. Ya entre Dios a nosotros no hay nada de barrera del pecado. Como nosotros sabemos, cuando Jesucristo murió en la cruz, dijo: consumado es. Y murió. Cuando Jesucristo murió, sucedió un asunto muy importante en el templo de Dios. Cuando Cristo murió, dentro del templo de Dios, dentro del templo de Dios hay un lugar importante, se llama lugar santo. Ese lugar santo está dividido en dos por el velo. Entonces, entre el lugar santo y el lugar santísimo hubo un velo. ¿Me hago entender? Por eso nadie sabe, el arca de Dios, la gloria de Dios estaba en el lugar santísimo. Para poder entrar al lugar santísimo, siempre tenía que pasar el velo. ¿Me hago entender? Dios puso el velo para que nadie se acerque a Dios con pecados. Pero por medio de muerte de Jesucristo, Jesucristo perdonó todos nuestros pecados. Amén. Jesucristo quitó todo nuestro pecado. Por eso ya no es necesario para existir esa vela. Por eso cuando Cristo murió, Dios, ¿qué hizo? Dios rompió el velo. No un ser humano rompió el velo, sino Dios rompió el velo desde arriba hasta abajo. El velo se rasgó. Ya nosotros podemos entrar al lugar santísimo con seguridad a través de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ya nosotros vamos a buscar un pasaje de la Biblia. Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, versículo 12. Hebreos capítulo 9, versículo 12. ¿Ya lo tiene? ¿Sí? Ya vamos a leer todos juntos 9, 12. A la 1, 2, 3. Y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, dice. Jesucristo entró en el lugar santísimo. Y ahí Jesucristo echó su sangre preciosa. ¿Me hago entender o no? La sangre de los animales, la sangre de Jesucristo son muy diferentes. Porque la sangre de los sacrificios del Antiguo Testamento solo tenía validez para limpiar a los pecados pasados, nada más pasado. Cuando vuelva a cometer el pecado, la sangre pasada no le sirvió para limpiar pecado nuevo. Que Jesucristo vino al mundo y Él derramó toda su sangre, ¿no? La sangre de Jesucristo es la sangre del Cordero. ¿Sabe? La sangre de Jesucristo tiene validez para limpiar todo nuestro pecado eternamente. Amén. Sí, aquí que dice, por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Ya, ¿quién entró con la sangre de Jesucristo? Con la sangre, Jesucristo mismo entró en el lugar santísimo.
Amén. Con nosotros también entramos al lugar santísimo apoyando en la sangre de Jesucristo. Apoyando en la sangre de Jesucristo. Jesucristo quitó barreras de todos mis pecados por su sangre preciosa eternamente. Entonces, por confiar en la sangre de Jesucristo, nosotros también entramos al lugar santísimo con miedo. Así. Dios me bendecirá o Dios me maldecirá. Así no. Sino seguro, por la sangre de Jesucristo, Dios me trabajará. Seguro, por la sangre de Jesucristo, Dios escuchará mi oración. Por la sangre de Jesucristo, siempre Dios me ayuda. Por la sangre de Jesucristo, Dios me acepta con brazo abierto. O sea, con esa seguridad, nosotros también, detrás de nuestro Señor Jesucristo, nosotros también entramos al lugar santísimo ante los sumos sacerdotes, apoyando en la sangre de los animales para poder entrar al lugar santísimo. Siempre tenía miedo. ¿Me hago entender? Siempre tenía miedo. Pero ya nosotros no tenemos miedo para entrar al lugar santísimo. ¿Por qué? Tenemos la sangre perfecta. Amén. No tenemos la sangre eterna. Tiene validez para cubrir todo nuestro pecado eternamente. Amén. Así es. Entonces Dios abrió nuevo camino para acercarnos a Dios. Con la vida de creencia, ¿qué es, hermano? Después que uno recibió perdón del pecado, Dios, ¿qué desea para nosotros? Para que nuestro corazón no esté quieto dentro de nosotros mismos. Hermano, cuando Cristo murió, todos nosotros morimos. Jesucristo, Dios no solo crucificó todo nuestro pecado en la cruz, también Dios crucificó toda nuestra debilidad. Dios crucificó todo nuestro defecto, toda nuestra falta. Dios crucificó en la cruz. Por eso nuestra debilidad, nuestro defecto, nuestra falta no pueden detenernos para acercarse a Dios, para recibir apoyo de Dios, bendición de Dios, trabajo de Dios en nuestra vida. Los hermanos, recuérdense, no solo nuestro pecado está crucificado en la cruz, sino nuestra debilidad también está crucificado con Cristo Jesús en la cruz. Nuestro defecto también está crucificado con Jesucristo en la cruz. Amén. No solamente Jesucristo nos libró de todos nuestros pecados, sino Jesucristo nos ha librado de nosotros mismos, no para servir más a nosotros mismos, sino para servir a nuestro Señor Jesucristo. Hermano, yo tengo media. ¿Me hago entender? Si pongo media en la mano, ¿qué le parece? O pongo media en mi cabeza, ¿qué le parece? Ladrones. ¿Sabe? Media se queda bien con los pies. Ya, media hecha para quedarse bien con pies, no para quedarse bien con la cabeza. Amén. ¿Sabe? Gorra. Gorra, ¿para qué? Para poner en la cabeza. Pero esa gorra pone, ¿no?, al pie. Qué raro es. Igual manera, los hermanos, nosotros somos nueva criatura en Jesucristo. ¿Sabe? Nueva criatura que no para ser esclavo de nosotros mismos, sino para servir a nuestro Señor Jesucristo, quien murió, resucitó por nosotros. ¿Saben? Nuestra verdadera felicidad, no por conformar a los deseos de nosotros mismos, nosotros nos encontramos con verdadera felicidad, sino nuestra vida
por servir a Jesucristo. Ahí se encuentra verdadera felicidad de nuestra vida en nosotros. Dios abrió camino para acercarse a Dios. Entonces nosotros no vivimos por nuestra propia fuerza, tampoco vivimos por nuestra propia cuenta, ni por nuestro propio pensamiento, sino acercarse a Dios recibiendo la mente de Jesucristo, recibiendo fuerza de Jesucristo, recibiendo amor de Jesucristo, recibiendo esperanza de Jesucristo. Así nosotros vivimos. Amén. Yo canté, sin Cristo no tengo nada. ¿Sabe cómo yo pude cantar esa canción? Yo sabía, yo sabía después de cantar sin Cristo no tengo nada, que me iba a llegar a mí. Yo sabía, si yo canto sin Cristo no tengo nada, ¿qué cosa me va a llegar? Yo sabía, no me va a llegar cosas positivas, sino me va a llegar cosas negativas, que tiene que ver con la salud de mi cuerpo, ¿no? Pero por conectarse con el consejo de Dios, me llegó fuerza, me llegó esperanza, me llegó ánimo. Pude cantar, sin Cristo no tengo nada. Entonces eso, echando a una fogata, agua fría. Entonces yo canté, sin ti, nada soy. Yo iba a cantar segunda estrofa. Sin ti, nada soy. Yo iba a cantar segunda estrofa, ¿qué pasa? Ellos me decían, cállate. Ellos me decían, cállate, ¿quién le permitió subir ahí? Cállate, baja de ahí. Todo el mundo estaba bravo. Se fueron. Que uno de ellos me acercó. Me dijo, Emmanuel, con cara seria, ¿no? Silencio, ¿sabe? Con cara seria, silencio, se me dijo, tu vida dentro de militar ya está torcida. Ya está torcida. Así me dijo. Pero, ¿sabe? La fuerza del Señor nos hace resistir contra situación. ¿Sabe? Entre los salvos pobrecitos viven según su situación. Viven según sus condiciones. Así los salvos viven, disculpe por utilizar estas palabras, los salvos pobrecitos. No aprovechan la vida preciosa que Dios nos ha regalado. Hermana, usted tiene bicicleta y Mercedes-Benz. Cuando usted salga entre bicicleta en esta La Paz, ¿no? Yo casi no he visto las personas que andan con bicicleta. Son saludables. Sí, son saludables, pero ay. Para bajar, fácil. Pero yo propongo para subir. Así, difícil. Ya, hermana, delante de usted hay bicicleta, hay Mercedes-Benz. Para salir, ¿a cuál usted va a utilizar? Correcto, Mercedes-Benz. ¿Cómo puede andar con bicicleta? Está lloviendo. Mejor con Mercedes-Benz, ¿cierto o no? Entonces, Dios nos ha regalado la vida de los salvos como Mercedes-Benz. Pero los hermanos no creen en la palabra de Dios, creen en sus pensamientos, entonces montando bicicleta. Ay, Dios mío, es difícil. Ay, yo recibí la salvación, pero tan difícil. Ay, Dios mío, ay, así andando.
¿Por qué? Por causa de corazón incrédulo, por causa de no creer en la palabra de Dios. En lugar de subir Mercedes-Benz, subir a bicicleta, con sufrimiento está caminando. Los hermanos, nosotros no somos nada, pero nuestro corazón se conecta con el corazón de Dios, el mundo no puede vencernos. ¿Sabe? Cuando nuestro corazón se conecta con la promesa de Dios, ¿sabe? De promesa de Dios viene sabiduría, de la promesa de Dios viene fuerza, de Jesucristo viene esperanza, nos hace resistir contra cualquier situación que nos presenta. ¿Sabe? La gente del mundo que no tiene la salvación de Jesucristo busca situación más cómoda, más fácil. Pero los salvos no buscan la situación más cómoda, más fácil, sino los salvos buscan la situación y circunstancias que necesitan vivir por apoyar en Jesucristo. ¿Me hago entender o no? Sí. Yo soy coreano y yo estoy acostumbrado de vivir comida picante. Ay, una hermana y dos hermanas me invitaron un almuerzo aquí. Me encanta, ¿no? Invitar. Siempre me encanta que ustedes me invitan, no yo lo invito a ustedes. Una hermana invitó. Entonces había jengibre. Yo jengibre. Uno, ya. Un pedacito, ya. Pero la hermana, ¿cómo? Montones. Hermano, ¿está bien? Ay, pastor, me encanta ese sabor, muy bueno. Igual, hermano, no solamente sobre comida. Los hermanos, si nosotros saboreamos la vida de Cristo, la vida de creencia. Nosotros no buscamos comida no, sino situación cómoda, fácil, sino buscando situaciones y circunstancias que necesita apoyar en Dios. ¿Por qué? Le encanta. Le encanta. Amén. Pero un soldado me dijo, ya tu vida está torcida. Eso para mí no era problema. No era problema. Dios está conmigo. Ellos, ¿qué pueden hacer algo? ¿Pueden amenazar? ¿Pueden manipular? ¿Qué pueden hacer algo? Dios está conmigo. Amén. Dios está con nosotros. La situación, ¿qué puede hacer algo? La circunstancia, ¿qué puede hacer algo? Dios está con nosotros. Ni situación no puede hacer nada con nosotros. Entonces, ya estaba en ese ambiente que yo pregunté a los soldados, ¿no? Mayor rango que yo quiero solicitar permiso para ir al retiro espiritual. Está loco. Ya no nada más tiene poco tiempo. ¿Cómo tú puedes pensar para salir, para sacar permiso, para recibir? Tú no puedes. Todo el mundo, yo preguntaba, ¿no? Todo el mundo, ¿qué me decía? No. ¿Me hago entender? Todo el mundo me decía que no. Tú no piensas hablar con el comandante. No, me manipularon, ¿no? Tú no piensas hablar con el comandante. Hay una línea que no puede pasar, tú sabes. Todo el mundo me decía que no. Mi corazón poco a poco comenzó a inclinarse a la situación. Pero gracias al Señor por la palabra de Dios. Nosotros no estamos solos en este mundo. Estamos con Jesucristo. Estamos con la palabra de Dios. Un día yo escuché la palabra de Dios. Vamos a buscar primera
de Corintios. Segunda de Corintios capítulo 1. Disculpe. Segunda de Corintios capítulo 1. Segunda de Corintios capítulo 1. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 18. Segunda de Corintios capítulo 1. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 18. 1:18. ¿Ya lo tiene? Sí, vamos a leer todo junto a la 1, 2, 3. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. ¿Me hago entender? No es sí y no. 자, siguiente versículo 19. 자, vamos a leer. 자, si tiene lápiz, no, ustedes subrayan esa palabra. 자, vamos a leer todo junto a la 1, 2, 3. Porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Jesucristo no tiene dos palabras, sí y no, solo sí. Jesucristo, ¿qué dice? Sí. 자, siguiente versículo 20. Vamos a leer todo junto a la 1, 2, 3. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Amén. Toda la promesa de Dios son en Él sí y no. Toda la promesa de Dios en Jesucristo sí y no. No, sí, solo sí. Solo sí. En Él, ¿nosotros qué decimos? Amén. ¿Me hago entender? Yo escuché esa palabra de Dios. En Jesucristo no hay palabra sí y no. No existe. En Jesucristo solo existe sí. 자, toda la promesa de Dios en Él, sí. 자, esa palabra me hizo recordar. Porque mi mente estaba lleno de situaciones, pero esa palabra me hizo recordar de la promesa que Dios me había dado antes de prestar servicio militar. Libro de Éxodo, 3 veces al año. Dios me prometió 3 veces. Durante yo estaba en militar, había 3 retiros espirituales. Dios me dijo que me iba a permitir para participar 3 retiros espirituales. ¿Verdad? Dios me prometió. Yo pregunté, Señor, usted me prometió así, yo voy a participar retiro. ¿Eso qué dice? A veces sí, a veces no. No. ¿Qué dice? Sí. Señor, no puede participar retiro. ¿Jesús qué dijo? Sí. Jesús, yo voy a participar retiro. Sí. ¿No voy a participar retiro? Sí. Esa palabra me dio fuerza. Yo voy a participar retiro. Y Jesucristo me dijo que sí. Todo el mundo me dijo que no, pero Jesucristo me dice que sí, voy. Por eso yo hice una carta solicitando permiso. En aquel tiempo no era fácil para encontrarse con mi comandante, pero un día el comandante visitó donde yo estaba. Porque mi grupo no estaba dentro de base de mi militar, sino fue enviado a otra base de militar. Por eso, para encontrarse con el comandante no era fácil, pero en aquel tiempo el comandante visitó donde nosotros estuvimos. Cuando él nos visitó, nosotros le saludamos. Él preguntó, él miró sobre avance de trabajo. Entonces, ya él iba a retirar. Entonces, estaba reunido más o menos 80. Los soldados mayores, soldados que tenían mayor rango que yo, estaba ahí. Y yo tenía una carta en mi bolsillo.
El comandante iba a retirar. Yo sabía, ¿no? Eso era última oportunidad para presentar carta. Yo salí. ¡Comandante! Yo salí. El comandante iba a retirar, pero yo llamé y me miró con los otros soldados. Porque ellos, ¿qué me habían dicho? Sin permiso nosotros no podemos hablar. Ellos me advertían varias veces. Yo salí. ¡Comandante! Yo grité, ¡comandante! El comandante iba a ir, pero él volvió. ¿Cómo te llamas? Señor, soy Emmanuel. ¿Qué pasó? ¿Quiere hablar conmigo? Sí, señor. Entonces le acerqué, saqué la carta, le entregué. ¿Qué es esto? Señor, para solicitar un permiso para que yo participe en el retiro espiritual. El comandante también. Retiro espiritual. Para él también es muy extraño. Retiro espiritual está bien. Tomó, él se fue. Luego. Me hicieron varias masajes. No era importante. No importa. Porque si tiene fuerza del corazón, la situación no importa. Circunstancia no importa. ¿Saben? Jesucristo venció a Satanás. Jesucristo venció al mundo. Como Jesucristo venció al mundo, nosotros también vencimos al mundo. Amén. Sí, como Jesucristo venció al mundo, nosotros también vencimos al mundo por apoyar en Jesucristo. Me hicieron varios masajes, pero no era importante. Ellos me burlaron. Tú no puedes. Yo tengo más tiempo que tú, pero por participar en el retiro espiritual, ¿no? Le da permiso. Imposible, muchacho. Solo tú vas a tener una vida torcida. Ya llegó un sábado. 이제 retiro, 이제 lunes, siguiente semana lunes, que llegó sábado. Mi comandante, sábado era último día. Sí, tiene que, el comandante, ¿no? El comandante pudo ignorar, pero él me llamó. Él me dijo, él me llamó a su oficina, yo fui a su oficina. Él me preguntó, Emmanuel, sí, señor, ¿tú solicitaste permiso para participar del retiro espiritual de tu iglesia? Sí, señor. ¿El lugar de retiro dónde está ubicado? ¿El lugar de retiro está ubicado a la orilla del río? No, señor. La casa de retiro está ubicada en la montaña. En la montaña. Entonces, ¿desde qué día hasta qué día? Desde el próximo lunes hasta próximo jueves. Lunes a jueves. Lunes a viernes, disculpe, lunes a viernes. Lunes a viernes. Que el comandante me dijo, Emmanuel, tu carta yo llevé a la oficina mayor, porque el militar ahí dijo, jefe, para que un soldado para salir necesita permiso de jefe. Que mi comandante no era jefe. Él llevó a la oficina mayor, llegó una comunicación por parte de la oficina mayor. ¿Qué comunicación llegó? Emmanuel Kim tiene poco tiempo dentro del militar. Solo por participar en el retiro espiritual, eso no se puede dar permiso. Así llegó. El comandante me dijo, oficina mayor, llegó comunicación que no puede dar permiso. Pero el comandante abrió su boca. Yo te envío al retiro. No, el comandante me dijo, yo te envío al retiro. Lunes vaya, no regrese sábado, sino regrese otro lunes. Tú vaya, yo te envío, tú vaya con buen salud. ¿Sabe? Para mí comandante era muy riesgoso. ¿Si me hago entender o no? Para que él también
Él, ¿qué pensando? Él para subir su rango, ¿me hago entender o no? Para subir rango, pero jefe dice que no. Él dio permiso, si sucede algún problema, ya, su vida, ya, no puede mejorar, no puede subir rango. Él tiene su familia. Hay que subir rango, ¿no? Puede ganar más dinero, puede sostener eso. ¿Quién quiere asumir ese riesgo? Nadie quiere asumir ese riesgo. Pero mi comandante me dijo, Emmanuel, tú vaya. Regrese bien próximo lunes, con buen salud. Sí, Señor. Yo salí de la oficina hasta la entrada de mi base de militar. De la oficina allá, más o menos 2-3 kilómetros. Yo caminé. Mientras estaba caminando, yo solo estaba caminando hasta la salida. Yo cantaba en mi corazón. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Estaba caminando hasta cuarto de tropa, cantaba. Cuán grande. Yo lloré, disculpe hermano, yo lloré. Y por fuera caía lágrimas. Yo dije en mi corazón, Señor, la situación no es verdad. La palabra de Dios es verdad. Hermano, otra vez yo le voy a decir, la situación no es verdad. La situación que se ve no es verdad. La palabra de Dios es verdad. Fui, participé, retiro. Yo regresé con buen salud. Llegó, unos meses después llegó segundo retiro espiritual para mí. ¿Me hago entender? Oh. Entonces, antes de hablar con mi comandante, me acerqué a un soldado mayor rango que yo. Señor, yo para hablar con el comandante, para solicitar permiso de participar en retiro espiritual. El soldado, ¿qué me dijo? ¿Qué me dijo? Tú haga lo que tú quieras. Haga lo que tú quieras. Porque él sabía que aún me ponía difícil, pero sabía que iba a hacer. Por eso es que me dijo, haga lo que tú quieras, no hay problema, vaya. Eso es importante, hermano. Los hermanos, si ustedes caminan por apoyar en la promesa de Dios, la situación les obedece. Si no, ustedes hasta la muerte por seguir en pos de las situaciones, siempre de la boca que sale, ay difícil, complicado, ay dolor de cabeza, ay enfermedad, ay compromiso, ay me duele. Hasta la muerte hablar esto termina. Por eso cuando Cristo venga, pam, 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 en lugar de subir cabeza arriba hacia pie abajo, ya al contrario, la pie arriba, la cabeza abajo. Los hermanos, la verdad. Por eso un soldado mayor me dijo, haga lo que tú quieras. Muchas gracias. Yo fui a la oficina del comandante. Yo le saludé, señor comandante. ¿Qué pasó? Señor, yo le entregué carta. Señor, para solicitar permiso. El comandante se rió. Está bien. Él lo recibió, vaya. Un tiempo después
El comandante me llamó, me dijo, ya, Emmanuel, sí señor. Ya, y allá, oficina mayor, llegó permiso, autorización para que tú vayas a retiro. Gracias. Yo fui segundo retiro. Ya llegó tercer retiro, ¿no? El tercero retiro, ya llegó. Entonces, yo no necesito hablar con mi comandante. ¿Por qué? Ya me correspondió mis vacaciones. Justamente en el tiempo de retiro me correspondió mis vacaciones. Yo participé 3 retiros espirituales. Yo no quiero decir que yo soy una persona de fe, no. Pero yo soy nada y nadie. Pero por quitar todos mis pecados, nuestro Señor Jesucristo, Dios abrió camino nuevo, vivo, para acercarse a Dios. Entonces, mientras estaba acercando a Dios, mi corazón se conecta con Dios. Fuerza de Dios, esperanza de Dios, la fe de Dios, poder de Dios, sabiduría de Dios, me llegaban, me hacían levantarse, me hacían para caminar. Amén. Así es, hermano. No solamente tener la salvación. ¿Sabe por qué Dios nos ha regalado esta salvación tan preciosa? Para tener comunión con nuestro Señor Jesucristo. Ya no hay barrera, ya para tener comunión con la iglesia, para tener comunión con los siervos de Dios, para tener comunión entre los hermanos. Eso nos da ánimo, fuerza, felicidad, esperanza para levantarse, caminar delante de Dios. Amén. Ya por concluir, ¿no? Ya la 10, disculpe, hermanos. Ay, no ha podido concluir Hebreos. Ay, Dios mío. Yo creo que el pastor Andrés Lim va a seguir. Ya, voy a concluir. Los hermanos, una gran bendición de esta salvación tan preciosa. No solamente todos nuestros pecados fueron perdonados a través de la sangre de Jesucristo. Dios abrió camino nuevo, vivo hacia Jesucristo. Ya nosotros no vivimos más por nosotros mismos, sino vivimos por nuestro Señor Jesucristo. Ustedes no tienen nada, no se preocupe. Se acerque a Dios. Se acerque a Dios sin miedo. Se acerque a Dios con seguridad, apoyando en la sangre de Jesucristo. Dios nos dará abundantemente. Si ustedes no tienen camino, se acerque a Jesucristo. Jesucristo que dice, no solamente nos viene problema, siempre Dios nos deja una salida. Amén. Siempre Dios nos deja una salida. No se ve, pero hermano, no se ve, pero no retrocede. Apoyando en la promesa de Dios, camine, hermano, avance. Ahí se encuentra una salida que Dios nos ha preparado para nosotros. Amén. Hermano, nosotros somos bienaventurados. Somos bienaventurados. Ya por concluir un pasaje de la Biblia más, vamos a leer Romanos capítulo 4. Ya por concluir, vamos a leer Romanos capítulo 4. Versículo 6. Voy a concluir mi prédica. Ya 4:6. ¿Ya lo tiene todo, hermanos? Como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras. Ya versículo 7 y 8, vamos a leer todo junto. A la 1, 2, 3. Diciendo, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Nosotros somos bienaventurados. Nosotros somos benditos. ¿Por qué? Todos nuestros pecados son perdonados. Todos nuestros pecados son cubiertos a través de la sangre de Jesucristo. Dios no se inculpa de nuestro pecado, porque Jesucristo pagó precio de todo nuestro pecado. Somos bienaventurados. Hermano,
Desde hoy en adelante, cada día usted repite, soy bienaventurado. Soy bienaventurado, no una vez al día, más de 20 veces al día. Soy bienaventurado, soy bienaventurado, soy bienaventurado, soy bienaventurado, soy bienaventurado, soy bendito, soy bendito. Nunca está de acuerdo con sus pareceres. Sea obediente a la palabra de Dios. Dios está con nosotros. Sabe, todo Bolivia será salvo. Para salvar toda Bolivia, Dios quiere utilizar la vida de cada uno de nosotros. Los hermanos se acerquen más a la iglesia, se acerquen más a la promesa de Dios. Ustedes son instrumento escogido de Dios. Ustedes no son cualquier boliviano. Ustedes son instrumento escogido de Dios. Con ese propósito, ustedes caminen delante de Dios. Hoy hasta aquí vamos a orar delante de Dios. Padre Celestial, estamos agradecidos delante de ti por haber tenido esta salvación tan preciosa. A través de esta salvación tan preciosa, tú abriste el camino nuevo para caminar junto con Jesucristo, para acercarse a nuestro Dios, para apoyar en nuestro Dios. Somos benditos, somos bienaventurados en esta salvación tan preciosa. Señor, cada día derrame tu bendición para la iglesia de Bolivia. Toda Bolivia será salvo. Para conformar esa promesa, tú estás trabajando en el corazón de nosotros, en la vida de nosotros, Señor. Dirige el corazón de los hermanos de la iglesia de Bolivia, uniéndose a la iglesia, uniéndose a tu promesa para caminar y avanzar hasta que Cristo vuelva. Te agradecemos, oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermano, gracias. Sí, estamos agradecidos a Dios que nos permitió escuchar la palabra. Hoy también rápidamente vamos a tomar la foto.